Buenos días, mi nombre es David Verdi, pertenezco al Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño, extensión Maturín, y en esta oportunidad, en representación de la materia electiva 6, Ingeniería Sísmica, estaré exponiendo una serie de temas evaluados durante todo el semestre, resultantes en la culminación de la materia. Como primer tema tratado al inicio del semestre, tuvimos la evolución histórica de la sismología, lo cual estuvo representado por una serie de parámetros, entre los cuales se evaluaron como qué estudia la ingeniería sísmica, qué es un sismo, el registro sísmico, placas tectónicas, lo que son las fallas tectónicas, qué es una zona sísmica. Para dar contexto, algunas de estas partes planteadas, se puede decir que el estudio de la ingeniería sísmica es básicamente el estudio de fenómenos naturales responsables de los movimientos de las placas tectónicas. Esto sirve y es una pieza fundamental para los ingenieros civiles para poder hacer realidad proyectos de mayor o menor escala resistentes a los agentes naturales, es decir, edificaciones de cualquier tipo con la capacidad de ser sometidos a movimientos sin sufrir daños o en su defecto daños menores que no comprometen la estructura de la edificación. Otra definición sería que es un sismo, que es básicamente el movimiento de tierra por consecuencia de la liberación de energía de las placas tectónicas. Y teóricamente existen diferentes escalas, muy pequeñas a diario, y sin embargo, cuando existe el deslizamiento de una gran sección de las placas, es cuando existe cantidades sometidas de energía que son liberadas y es cuando es perceptible en la corteza terrestre o en nuestra percepción, es lo que es en sí un sismo. Otro detalle sería el que es una zona sísmica, como mencioné hace unos instantes. Es básicamente un lugar determinado del cual se tiene registro de constante movimiento del suelo de gran magnitud, es decir, son zonas propensas a sufrir temblores de forma regular. Entre otros temas evaluados también están las fallas geológicas que pasan por Venezuela, movimientos telúricos importantes en Venezuela, entre otros temas. También se tiene evaluada la razón por la cual la norma COVENIN 1756-2001 exige el nivel de diseño 3 en las zonas de mayor amenaza sísmica, lo cual es un punto que consideré bastante a recalcar entre todo lo que hemos visto a lo largo del semestre, lo cual podemos decir que es por la exigencia de la norma, porque implica requisitos más estrictos en cuanto a resistencia, capacidad de deformación sin romperse y disipación de energía, lo cual asegura que la estructura pueda verse sometida a sismos severos sin comprometer la vida de quien lo ocupa. También están otros temas como la diferencia entre amenaza sísmica y riesgo sísmico, lo cual básicamente una amenaza sísmica se refiere a la probabilidad de que ocurra un terremoto, un movimiento de tierra en cualquier lugar o momento determinado, mientras que el riesgo sísmico se refiere al impacto que puede tener un terremoto en las personas. También está la diferencia entre epicentro e hipocentro, que básicamente el hipocentro es el punto de la superficie terrestre directamente sobre el foco del sismo, y básicamente es el centro, literal, mientras que el hipocentro es el punto interior de la Tierra en donde empieza la liberación de energía del terremoto. También tenemos el sismograma y acelerograma, que como tengo detallado aquí, se le llama sismografía registro gráfico de las ondas sísmicas en función del tiempo, mientras que el acelerograma representa la aceleración del suelo durante un terremoto. Esto es esencial para el diseño de las estructuras capaces de resistir sismos. Posteriormente también destacaron a lo largo del semestre otros temas, de los cuales se desarrollaron distintos puntos, como son el peso sísmico, el centro de masa, el constante basal y las fuerzas entre pisos. Entre los temas desarrollados, abarcando todos estos puntos planteados, también se tienen las acciones que influyeron en una edificación o las acciones que influyen al momento de construir una edificación. Y como esto tenemos definición, que básicamente son aquellas fuerzas o efectos que se pueden afectar sobre su estructura y funcionamiento. Se describen como acciones permanentes, las cuales son aquellas que están presentes durante toda la vida útil del diseño, como el peso propio de la estructura y los acabados. Entre los elementos que la representan están las vigas, las columnas y la cimentación. Una viga es básicamente un elemento horizontal que soporta las cargas y distribuye las columnas o así los muros, ayudando a la rigidez de la estructura. La cimentación no es más que la parte de la estructura que transmite las cargas al suelo, asegurando estabilidad y evitando asentamientos diferenciales, y las columnas son soportes verticales que transmiten las cargas de la estructura hacia la cimentación, resistiendo así el esfuerzo de compresión.
También tenemos la clasificación de edificaciones según el uso, según la norma COBANIN 1756-2001, lo cual clasifica las edificaciones según su uso en función de su importancia sísmica, el riesgo para la vida humana, las pérdidas económicas potenciales y el impacto ambiental. Esta clasificación también determina la importancia de utilizar el diseño sismo resistente, ¿no? Entre los últimos temas a tratar, también definidos durante el semestre, están los temas como la rigidez lateral, los desplazamientos laterales y por último el centro de torsión. Entre estos temas también tenemos la definición de centros de masa o centros de gravedad, lo cual cabe recalcar que esto no es el punto principal de los puntos mencionados, sino que es un subdesarrollo, por decirlo así, de lo que vienen siendo los temas principales. Volviendo a ello, tenemos el centro de masa o centro de gravedad, que es básicamente el centro de masa en el que se concentra teóricamente toda la masa de un objeto, valga la redundancia, y el centro de gravedad viene siendo la fuerza ejercida justo en la misma masa, atrayéndola hacia el suelo. También tenemos el centro de cortante, que es el punto en el piso estructural en el que al ejercer una fuerza se doblaría, pero no se rompería, es decir, soportaría el doblez. También tenemos el centro de rigidez o centro de torsión, el cual se puede definir como el punto estructural donde se alcanza la tensión máxima. Sucede cuando se ejerce una fuerza lateral, haciendo que la pieza se desplace, pero sin girar. Y tenemos el momento de volcamiento, que es la tendencia de una fuerza a voltear o tumbar un objeto. Sigue el mismo principio del centro de rigidez, pero en vez de suponer tensión máxima, supone el punto en el que con un ligero aumento de fuerza se puede voltear o tumbar algo. En este contexto, una estructura, valga la redundancia, ¿no? Bueno, esto abarcaba básicamente todos los temas oficiales vistos durante el semestre o estudiados. También se tiene que recalcar que estos no son los únicos temas estudiados durante el semestre. Básicamente toqué por encima, muy por encima, todos los que hemos visto a lo largo del semestre, ya que se han visto varios puntos a definir. Y bueno, localicé lo que para mí, de mi teoría, de mi concordancia, lo vi más puntuales. Pero a lo largo del semestre es evidente que vimos muchas más definiciones, entre otros temas. Eso sería todo, muchas gracias.